Bueno, partimos de un discurso simple. Vamos a conocernos, vamos a trabajar juntos, vamos a interactuar, no solo por nuestro bien, sino para el bien de todos aquellos que confían en nosotros y en nuestra forma de curar. Entonces mi presentación va a tratar sobre qué es la optometría y cómo trabaja cómo trabaja dentro del sistema visivo. El sistema visivo no es cuánto veo, no es una medida cuantitativa. Es sobre todo cómo me veo, cómo respondo, cómo reacciono, cómo me muevo, cómo me comporto, cómo pienso, entre otras cosas. Entonces, eh, estaba viendo una de las últimas diapositivas donde se hablaba de la conciencia alimenticia. Entonces yo propongo crear una conciencia visiva, una conciencia de lo que necesitamos ver. Y aquí vamos a hablar de los biofotones. Y los biofotones son un tipo de partículas que se convierten en energía, en un tipo de energía biodisponible. Y nosotros tenemos una estructura celular que está adaptada para percibir este tipo de frecuencia. Aquí les muestro nuestro sistema visivo que se ve en una manera pequeña y he tenido que agrandar para poder mostrarlo mejor. Aquí nosotros vemos que estamos ligados a frecuencias. Nuestro cerebro se activa con el 35% de la información. Esta información entra a través de nuestro sistema visivo. Entonces nosotros tenemos un fuerte impacto visivo. Nosotros sabemos que la información en el sistema visivo se puede trabajar a nivel neurológico de mil maneras, pero no vamos a hablar en este caso, o no vamos a hacer una lección de neurología. Vamos a hacer un razonamiento de un espectro aún mayor, de un punto de vista más conceptual, para poder comprender dónde podemos crear, dónde podemos unir. Entonces nosotros tenemos frecuencias que se miden y también nuestras células emiten información vital a través de los fotones, creando la luz. ¿Y qué es la luz? La luz es un componente energético de tal importancia y una gran velocidad, y es una fuente biocompatible en cada momento. Nosotros antes conversábamos, hemos hablado sobre el macrocosmo y el microcosmo. Nuestro macrocosmo es es una realidad que sucede también dentro de nuestras células. Entonces, en este contexto espacial donde nosotros vivimos, el Sol es la energía que viene desde afuera para alimentar nuestra vida y condiciona nuestra vida. Todos los seres vivientes que habitan este planeta viven gracias a la luz del Sol, a través de la energía solar. Cada ser viviente tiene una manera de utilizar esta información e intercambian energía fotónica y energía calórica. Entonces nosotros a través de la sensibilidad visiva podemos dar una respuesta endocrina. Entonces de allí podemos considerar que nuestro sistema óptico desde un punto de vista más técnico lo podemos considerar como un condensador de energía, una energía con la cual nosotros vivimos. Entonces teniendo un buen sistema óptico podemos adquirir esta energía de una manera más pura. Entonces deberíamos tener de óptimos lentes, óptimas óptimos materiales, así como habíamos hablado antes de una alimentación, de una óptima alimentación. Nosotros estaríamos prontos a disponer de toda esa energía que nos viene desde la tierra. Y así como hablamos de una buena alimentación, podemos hablar de la necesidad de nutrirnos de una sustancia luminosa de calidad. Entonces, desde mi trabajo yo he visto cosas que no funcionan, como sistemas en adaptación continua, como la acidosis, situaciones que reflejan acidosis importantes y las respuestas no compensatorias porque por tener lentes que no están adaptados, que no están estructurados en un modo adecuado. No están adaptados desde el punto de vista no solo de hacer ver a la persona, sino de hacerlos sentir bien, hacerlos conscientes de que están bien.
por ejemplo, un ñatólogo y un dentista que se encargan de verificar. Entonces nosotros podemos decir que estos condensadores de energía serían el hardware, que de una manera se convierten en dispositivos útiles desde el punto de vista óptico, también muscular y propioceptivo, porque los lentes también pueden generar alteraciones dependiendo del contexto y también desde el punto de vista de la percepción en general. Luego me gustaría hacer un discurso mucho más interesante. En este caso hablamos de nuestros receptores. ¿En qué condiciones me encuentro yo cuando percibo estos estímulos, esta información desde afuera, esta energía desde afuera? Y hablo desde el punto de vista emocional, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando hace una intervención en la boca, debe entender la condición del paciente. Cuando yo hago un tipo de análisis visivo, debo entender cuáles son las condiciones generales de esta persona, de este paciente, si está en una forma expansiva o en contracciones o en equilibrio. A través de varias llaves de lectura pudiéramos atravesar varias capas. Desde el punto de vista pudiéramos saber si esta persona pudiera estar pronta para recibir este tipo de información. Es decir, nosotros deberíamos primero trabajar sobre el terreno. Y en este contexto entra la multidisciplinariedad. Por ejemplo, si desde mi punto de vista consigo un terreno que no está preparado, si yo consigo una situación visivo-postural no, no adapta para el sistema visivo-postural, es importante conseguir una situación compensatoria. Pero si vemos que hay un origen visivo, una motivación visiva, entonces aquí tenemos que estas dos barra 3, este tipo de estas actividades se unen, se convierten en una cosa sinérgica, hasta obtener el resultado de escalar poco a poco, hasta llegar a obtener el bienestar de la persona. Entonces, el análisis visivo que se obtiene a través de tomar en cuenta las condiciones de un individuo nos hace prevenir que el hecho de que en el tiempo pueden tener problemas de acidosis. Esto se refleja en el sistema muscular, en la función motoria y sobre todo en la función visivo-cognitiva. Y diría también que también en la función comportamental del individuo. Voy a poner un ejemplo clásico. Detrás de un problema visivo, un estudiante, puede ser también un niño o un adulto, tiene dificultad para aprender, dificultad de aprendizaje. Ellos normalmente tienen actividades que se relacionan a su modo de estudiar. A veces van con frustraciones a clases o también porque ayer duró hasta las 10 de la noche estudiando y el día siguiente no recuerda nada. Y esto afecta porque el pensamiento visivo, el pensamiento neurológico, el cerebro visivo, el pensamiento cognitivo afecta también neurológicamente. El sistema visivo, el sistema visivo se inserta en un contexto multidisciplinario e interdisciplinario. Basta pensar en las correlaciones neurovisoposturales. Por ejemplo, cuando hablamos de dientes y de la motricidad ocular, en función del trigémino medial. Entonces son importantes estas conexiones, que son aquellas que nos llevan a abordar los niveles energéticos, los niveles neurológicos. Y entra también la alimentación, porque necesitamos de la información de la manera más pulida posible. La importancia de la lengua, por ejemplo, en el contexto, en el contexto visopostural, la relación de cómo la lengua interactúa con los músculos involuntarios de la cabeza, por ejemplo, nos hace trabajar más desde una base de correlaciones. El organismo es interdisciplinar. Nosotros solo deberíamos meter en orden utilizando un criterio sano,
Por lo tanto, las relaciones ópticas y neurológicas le dan mucho valor a este tipo de pensamientos. También se habla de relaciones, estas relaciones que tienen una relación con todos los reflejos visuales y posturales que tienen como objetivo final mantener el equilibrio del sistema, mantener la estabilidad tónica postural. Tanto si tengo problemas o un problema, peligro, vivida o de tipo emotivo o alimentario o alimenticio o de cualquier otro tipo, mi sistema entra en un estado, en una fase de tensión, en una fase de rigidez. Y entonces esta rigidez en el tiempo comporta una rigidez estructural. Y este tipo de rigidez va abordada desde un punto de vista globalizado, un intervento más global, desde una intervención más global. Aquí les traigo un ejemplo donde se ve claramente cómo los sistemas visivos interactúan con el acto motor. Ustedes ven aquí que los pilotos, si no mantuvieran una horizontalidad en la mirada, tuvieran una dificultad en mantener el equilibrio, sobre todo mantener el equilibrio haciendo esta curva a semejante velocidad, porque normalmente se debiera de estar en un plano horizontal para mantener el equilibrio en el terreno, así como quien hace esquí. Ven a ustedes aquí la imagen de Djokovic que tiene la pelota en la mano, pero él ya sabe dónde debe apuntar, ubicando el punto remoto donde arribará la pelota, donde llegará la pelota. Esto obviamente requiere de una cierta adaptación. Por lo tanto, tanto menos son los obstritos visuales, mejor se puede trabajar sobre la actividad motoria. Se gastaría menos energía para obtener los mismos resultados. Por lo tanto, esta interdisciplinaridad debe ser entendida como una manera de cura, entendiendo la cura como la responsabilidad de asumir uno mismo su propia salud. De esta manera podríamos evitar que las personas sean sujetos muy pasivos. Es un cambio que podemos esperar poco a poco, interviniendo sobre la cultura y el pensamiento cultural, sobre cómo la gente entiende la salud. Lo hemos dicho desde el principio, tomar responsabilidad de la propia salud. Tomar responsabilidad de la enfermedad es un tema muy difícil, pero tener responsabilidad de la salud no debería ser algo muy complicado. Aquí entra la calidad de vida. Si no nos tomamos responsabilidad de nuestra calidad de vida, nosotros deberíamos ser los grandes administradores de nuestra propia salud. Nosotros estamos obligados a estar bien, a hacer las cosas bien, porque cuando estamos mal ya no tendríamos más posibilidades, pero cuando estamos bien, podemos desarrollar mejor nuestras vidas. El concepto de cura a través de los fármacos, donde los demás deciden por tu propia salud, es una dirección que ya no resulta algo positivo. Y esto lo pudiéramos cambiar. Para cerrar, y esto nos daría muchas posibilidades, porque somos seres privilegiados al decidir sobre nuestra salud, obteniendo la empatía y la sinergia, obteniendo esa vibración como lo hemos visto con los clústeres de agua. Pudiéramos vibrar juntos y con ellos, convertirnos en personas que vibran mejor en relación a otras. Muchísimas gracias.